Vamos a orar para empezar con la lectura del tema de hoy, que estamos en Hechos, capítulos 16. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este día, Señor. Gracias te damos, Padre, porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre, Padre. Te pedimos, Señor, que nos guíes a través de esta lectura, Señor. Revélanos, Padre, lo que viene en tu palabra. Muéstranos, Señor, lo que nos quieres enseñar el día de hoy, Padre. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú eres bueno y tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Padre. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra. Sí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a Hechos 16. Bueno, yo traigo la versión 1960 y tú. Yo traigo la traducción al lenguaje actual, La bélica, para los que ya la conocen. que de cariño le pusimos la bélica. Amén. En el 1 dice: después llegó a Derbe. Estamos hablando sobre Timoteo, acompaña a Pablo y a Silas. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Pablo siguió su viaje y llegó a los pueblos de Derbe y de Listra. Allí vivía un joven llamado Timoteo, que era seguidor de Jesús. La madre de Timoteo era una judía cristiana y su padre era griego. Entonces aquí ya había convertidos. Sí, o sea, fíjate, aquí lo marca como judía creyente y allá lo marca como judía cristiana, de que ya creía en Jesús. Ajá. Judía que ya creía en Jesús, y un padre griego. ¿El padre griego también era convertido? No nos dice. Ahí Yo nos pienso dice, que sí. No dice si vivía o no. No nos dice. Ok. En el versículo 2, a ver si más rato nos lo revela. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Los miembros de la iglesia en Listra y en Iconio hablaban muy bien de Timoteo. Porque daba frutos del Espíritu. Amén. ¿Sí? O sea, sus actos, cuando hay un cambio interno, se va a ver externamente. Amén. Amén. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Por eso Pablo quiso que Timoteo le acompañara en su viaje. Pero como todos los judíos de esos lugares sabían que el padre de Timoteo era griego, Pablo llevó a Timoteo para que lo circuncidara. O sea, acabamos de ver en el capítulo anterior que la iglesia había entrado en un conflicto, porque si se circuncidaban o no, ¿verdad? Pero como él iba a ser líder y le iba a hablar a judíos, lo primero que le iban a, antes de que tuviera entendimiento, lo primero que le iban a hacer es hazte la circuncisión para que y es algo que no se ve, brother. Para que no te cancelen. Para que no te cancelen. ¿Y estás de acuerdo que es algo que no se debería de ver? ¿Cómo iban a saber que estaba circuncidado, no? Bueno, sí era importante porque sí, al llegar a una sinagoga tenías que mostrar tu prepucio. Ok. En privado acá tenías que, para saber, ¿eres gentil o eres judío? O eres ya como un convertido al judaísmo, lo que sea. Entonces sí se muestra, hay que mostrar la cartilla, el pene, el prepucio. ¿Para entrar a la sinagoga y poder hablar o solamente para poder participar ahí? Usted mismo experimentó visitar una sinagoga que lo mandaron solamente al lugar de visitantes. Ahí. Y no se puede meter en la congregación No, al menos que un salón apartado. a menos que no certifique Que somos judíos. con su credencial Sí, que es judío, que está circuncidado. es correcto. Amén. En el 4 dice: y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Pablo y sus compañeros continuaron el viaje. En todos los pueblos por donde pasaban informaban a los seguidores de Jesús de lo que se había decidido en Jerusalén. Estamos hablando justamente sobre la circuncisión, ¿sí? Que les habían dicho que no era necesario que se circuncidaran, pero sí había ciertas cosas que tenían que hablar sobre el testimonio. Entonces podemos decir de que, no es necesario circuncidarse, pero no es pecado si quieres hacerlo, solamente que entiendas de que la circuncisión no se hace para salvación. Correcto. Se hace simplemente porque me evita problemas, porque me facilita, en este caso, administrar a los judíos. En aquel entonces. Estamos hablando de aquel entonces. Entonces se hizo no, porque dice aquí que seguían enseñando el tema acerca de la circuncisión, que no era necesaria.
Entonces alguien podría decir, bueno, entonces ¿por qué como que se contradice? No se contradice. Simplemente que dice, bueno, para evitar problemas y tener, que no nos cierren las puertas, circuncídate. O sea, porque Pablo también en otras enseñanzas dice, porque ni la circuncisión ni la incircuncisión son nada. Es correcto. Aquí lo importante era lo que dicen en el versículo, en el 15-20, decía, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Amén. Y obviamente seguían, dice aquí en el 4, seguían enseñando eso. Apártense de esto, Sí, apártense de esto. Era lo que se había puesto, lo que habían acordado en Jerusalén. Amén. Esta parte que acabamos de nombrar. En el 5 dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Amén. Los miembros de la iglesia de todos esos lugares confiaban cada vez más en Jesús y cada día más y más personas se unían a ellos. Amén. La transformación de nuevas vidas. ¿Qué nos muestra este versículo? No nos dice ganaban almas. No, aumentaban. Aumentaban, se unían, Sí. llegaban, el Señor las traía. Entonces, ¿qué estaba pasando? Estaban enfocados en evangelizar, porque hasta podemos entender, todavía no había una persecución abierta por todo el imperio a los cristianos, todavía tenían como cierta libertad. No los estaban persiguiendo en todo el imperio por ser cristianos, pero tampoco nos dice que andaban como evangelizando. Sí, no, todavía no. No nos da esa, al menos yo no recibo esa percepción, sino que ellos confiaban en el Señor y estaban ocurriendo cosas en sus vidas que eran tangibles y que eran reales, y las personas alrededor de ellos lo miraban. Recordamos de este varón que dijo, yo miré a esta mujer, la conozco de antes y la conozco ahora y yo quiero de eso. Es correcto. No vamos a decir su nombre ni ninguno del otro, pero o sea, el testimonio de una creyente Cambió. El cambio interno de una persona se reflejó externamente y la otra persona dijo, yo quiero de eso. Yo quiero de eso. Entonces yo creo que eso es lo que estaba pasando, que óyeme, con la sacerdotisa, con la prostituta del templo, esta y esta que eran porque había muchas en esos lugares, ¿no? Que practicaban eso, que se convertían y dejaban de ser ese tipo de mujeres. Y pues sin duda había gente que decía, mira, no, yo también quiero. Sí. Yo también quiero de eso. Sí, y aumentaban en número. Sí. Pero dice que eran confirmadas en la fe, Amén. en la creencia, y la fe está por el ver. Amén. O sea que veían la gloria de Dios. Amén. A través de misericordia, milagros, ¿verdad? En el 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Está interesante. Pablo tiene una visión. Pablo y sus compañeros intentaron anunciar el mensaje de Dios en la provincia de Asia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Entonces viajaron por la región de Frigia y Galacia. O sea, realmente ellos querían ir para allá. Y en el 7, mira, ahorita tocamos el tema de los juntos, dice. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Muy bien. Y llegaron a la frontera con la región de Misia. Luego intentaron pasar a la región de Bitinia, pero el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, tampoco les permitió hacerlo. O sea, realmente hay veces de que yo creo que no era, porque los tiempos no eran adecuados. No sé, habría que meternos a estudiar la violencia que estaba en ese momento, que los iban a cancelar en automático, o realmente iban a ir y ahí los iban a apresar, iban a acabar con sus vidas y el ministerio se hubiera acabado. O sea, tienes que dar la vida por Cristo, pero tiene que ser en el momento adecuado también. Cuando Dios lo decida. Cuando Dios lo decida. O sea, pues no puedes ir también así como que, o sea, tú tienes que ir a predicar a todos los lugares donde Dios te pone, ¿sí? Pero Dios te va a librar de esos lugares cuando no sea necesario que te pases por un riesgo más grande del que necesitas pasar en el momento. También yo quiero creer que debido a tu personalidad, en ciertos lugares no vas a ser efectivo. Debido a ciertas cosas humanas, con ciertas personas no vas a ser efectivo. Es lo que hablamos de que Dios va a unir a las iglesias. Un pastor es bueno para los matrimonios, otro pastor es bueno para las adicciones, otro pastor puede ser bueno para otras cosas. Y nos unimos, pero cada quien en su ramo.
Sí, ¿sabes qué? Pero Pues unidos en un mismo sí. propósito, alcanzar a lejos. Sí, Mira, sí, está esta persona y esta persona pues sin el afán de, ay, todos tienen que ir a mi iglesia. ¿Sabes qué? Mira, pues tú quedarías muy bien con el pastor tal. sí. ¿Verdad? Tu problema es matrimonial ahorita, congrégate ahí un tiempo. Es correcto. En el 8 dice, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Entonces siguieron su viaje por la región de Misia y llegaron al puerto de Troade. O Troas. O Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Aleluya. Al caer la noche, Pablo tuvo allí una visión. Vio un hombre de la región de Macedonia que le rogaba, por favor, venga usted a Macedonia y ayúdenos. Por ahí me acuerdo de una visión que tuvo una hermana. También tampoco vamos a mencionar nombres, ¿verdad? Pero si va a escuchar, va a saber quién es. Que dijo, tuve un sueño donde estaban mis hijos trabajando para la obra. Junto con ustedes, junto con estas personas, hay mucha gente a la que se está ministrando, ¿verdad? Entonces Dios le está mostrando el camino por donde es las cosas, ¿verdad? Y es bíblico, aquí está. Es correcto. En el 10 dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el evangelio. Amén. Entonces podemos entender que había urgencia en aquel lugar más bien. Es como, ¿sabes qué? Sí, pero aquí, en este lugar, en Macedonia es urgente que llegues. Cuando Pablo vio eso, todos nos preparamos de inmediato para viajar a la región de Macedonia. Estábamos seguros de que Dios nos ordenaba ir a ese lugar para anunciar las buenas noticias a la gente que allí vivía. Entonces puede que no fuera ni porque había violencia, ni porque su vida corría peligro, sino que Dios estaba haciendo un mover en Macedonia y era urgente que llegaran ahí. Es correcto. Oye, brother, ¿no te has puesto a pensar quién se unió en el versículo 10? Porque mira, en el 6 dice, les fue prohibido. En el 7 intentaron. En el 7 descendieron. En el 9 y se le mostró una visión a Pablo. Y diciendo, y en el 10 dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos. Que Dios nos llamaba. O sea, el que está escribiendo iba con ellos ya. Sí. O sea, yo creo que Lucas en esta parte los encontró. ¿Es posible? Y empezó a escribir ya lo que él estaba. Qué interesante, ¿verdad? Sí, lo cuenta primero como me dijeron que pasó esto, y luego como estábamos ahí, ya nos fuimos. O sea, ya estaba yo con ellos y nos fuimos. Sí. Nos vamos, nos fuimos. ¿Ah, que sí? Sí, puede ser, sí. Cambia. Más o menos suena así. Cambia el relato. Amén. Dice en el 11, zarpando pues de Troas, vinimos otra vez, con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis. Salimos de Troade en barco y fuimos directamente a la isla de Samotracia. Al día siguiente fuimos al puerto de Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y de allí a la ciudad de Filipos. Esta es la ciudad más importante de la región de Macedonia. Y también una colonia de Roma. En Filipos nos quedamos durante algunos días. Amén. Dice, algunos días y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Un sábado fuimos a la orilla del río, en las afueras de la ciudad. Pensábamos que por allí se reunían los judíos para hablar. Al llegar nos sentamos y hablamos con las mujeres que se reunían en el lugar. O sea, le empezaron a predicar A las mujeres. Lo que me interesa es por qué las mujeres, por qué no había hombres ahí. Es correcto. Aquí me deja una cuestión, ¿por qué no había hombres? Estamos hablando ya de... No estaban en Israel. Sí, están fuera. Ya estaban fuera, estaban en... ¿No tenían sinagoga ahí? Uh-huh. Sería que no había sinagoga. Pero podemos entender que hay un grupo que está buscando a Dios. Sí. Los griegos judíos, o los judíos griegos, que se reunían en un lado. Lo que les decían los judíos helenistas. ¿No será lo que estaban replicando? También estaban en un río, estaban replicando lo de Juan el Bautista y lo de Jesús en sus inicios. Estaban bautizando. O igual decían, ¿sabe qué? Vamos a vernos en tal río para bautizar.
no me suena tan, para bautizar no me suena. Lo que me recuerda eso es de Daniel cuando habla que estaba a la orilla del río. Porque, o sea, desde Daniel podemos identificar que ellos se iban a la orilla, se iban al río, algo acerca del río. ¿Por qué hacían esto? ¿Sería cultural? Es que se limpiaban en el río. ¿O sería para purificarse? Sería para el rito de purificación. Sí, no bautismo como nosotros. Pero se tenían que meter en la purificación cuando tocaban sangre, cuando el hombre sacaba líquido, cuando la mujer estaba en su flujo. O sea, iban y se purificaban, y cualquier tipo de cuestión se iban y se purificaban en el agua. Entonces pudiera ser que cada sábado cierto grupo de judíos iban al río para purificarse, como para entrar en una semana de purificación. Ándale. Por algún motivo, porque salieron de una herida, salieron de enfermedad, o las mujeres, sobre todo las mujeres que al tener su periodo tenían que ir a lavarse, sí, para entrar en una semana de purificación, para purificarse. Entonces puede ser por eso. Amén. Dice entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Una de las que nos escuchaba se llamaba Lidia, una mujer que honraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas muy finas de color púrpura. El Señor hizo que Lidia pusiera mucha atención a Pablo. Entonces fue el Señor el que hizo cautivó el corazón de Lidia, y ya sea que hizo a Pablo a que hablara en el lenguaje que ella entendía, por así decirlo, con la anécdota, con las palabras que ella entendiera, o le tocó el corazón y el entendimiento a Lidia para que entendiera a Pablo. Una de dos cosas pasó ahí. Pero lo que sí sabemos es de que en Tiatira, sus obras eran conocidas por amor, por fe, servicio, paciencia, porque en el Apocalipsis lo menciona. Sí. Y también es uno de los lugares donde se mueve Jezabel. Mira lo que viene en el 15. Y cuando fue bautizada, o sea, aprovecharon, sí bautizaron. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Wow. O sea, no les dio opción. Y cuando ella y toda su familia fueron bautizados, nos rogó: si ustedes consideran que soy fiel seguidora del Señor, vengan a quedarse en mi casa. Y nos convenció. Amén. Aquí estaría interesante saber quién lo está escribiendo esto, quién lo está relatando. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Un día íbamos con Pablo al lugar de oración, y en el camino nos encontramos a una esclava. Esta muchacha tenía un espíritu que le daba poder para anunciar lo que iba a suceder en el futuro. De esa manera, los dueños de la muchacha ganaban mucho dinero. Endemoniadas. Un demonio se mete allí en el asunto de la administración de los apóstoles. Pero fíjate, brother, o sea, hemos estado hablando del espíritu de adivinación. Entonces, no hay mucho que adivinar cuando estás viendo a unas personas que parecen hebreas, se mueven como hebreas, se mueven como cristianas. ¿Qué son? ¿Qué hay que adivinar ahí? O sea, no hay nada que adivinar. Más bien, el espíritu de adivinación intentaba llenarlos a ellos de altivez y de orgullo. Confundirlos, filtrarse para confundirlo. Obviamente estaba atacando de una forma sutil. Sí, porque en el 17 dice: esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: gritaba. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. O sea, los estaba intentando entrar en orgullo, en altivez. Era el engaño. La muchacha nos seguía y le gritaba a la gente: estos hombres trabajan para el Dios Altísimo y han venido a decirles que Dios puede salvarlos. Ahora, el asunto ahí es, estaba el demonio anunciando en verdad para confundirlos y que lo dejaran participar ahí y hacer su mala maña ahí, o estaba el demonio burlándose a través de la mujer. Yo creo que a lo que yo siento, mi percepción es de que les estaba diciendo lo que ellos fueron a hacer, pero de tal forma que ellos entrara orgullo en ellos, altivez.
y que en algún momento ellos empezaran a pensar que es por ellos. Ok. Sí, yo lo que percibo también, porque han comentado algunos que ella se burlaba. No veo a una esclava haciendo eso. Burlándose, no me cabe en la mente que ella estuviera gritando burlándose, porque dice que no fue nomás un momento, sino que... Sí, bueno, una esclava. Sí, entonces, pero digo, como que pasó ya sea tiempo o algunos días haciendo eso. Mi percepción es de que este demonio quería infiltrarse para que dejaran entrar a esta mujer endemoniada, para que este demonio siguiera participando como un don de Dios. O como adivinación. Como adivinación, pero sin que lo llamaran adivinación. Sí, como profecía. Sí, como un espíritu de profecía, pero es adivinación. Sí. Entonces, esto me pone una alerta sobre personas que tienen espíritu de adivinación, y como no conoce mucho pueblo, no conoce la palabra, y no tienen al Espíritu Santo, lo aceptan. Entonces trae destrucción, trae maldición, trae todo tipo de pecados, abre la puerta a todo tipo de actividad demoníaca. Entonces es la importancia de distinguir a través del Espíritu Santo, o sea, estar llenos, buscar a Dios, estar llenos para que el Espíritu Santo nos diga, eso no soy yo, eso no es mi don, no es mi persona. Amén. Y esta muchacha, bueno, esta joven, ¿verdad? O sea, realmente lo que tenemos que es estar alertas, porque cualquiera puede llegar y cualquiera puede llegar y decir, no, es que hermana, usted tiene un propósito de Dios. Y la otra bien emocionada, porque todos tenemos un propósito. Sí. O sea, son profecías que te quedas así de... Eso no es profecía. No es profecía. Es como el Señor demostró que se va a morir. Pues sí, se va a morir un día. Un día. O sea, algo es una verdad. Es algo generalizado. Es algo general, o sea que no. ¿Qué va a pasar, no? Sí. Es como, ¿sabes que Dios me mostraba que vas a recibir un ataque demoníaco? Todos. Pues todo, o sea, si eres hija de Dios o hijo de Dios. Sí, a fuerzas vas a recibir. Si Jesús lo tuvo, el ataque a través del diablo, del mismo Satanás, y Jesús dijo, aléjate de mí, no aléjate de aquí. Que Dios te va a visitar de una forma especial. Si eres hija de Dios, sí. Sí, o sea, son adivinaciones. Son adivinaciones. Y la gente lo puede malinterpretar como que es que esta mujer o este hombre tiene un don de Dios. Y son entrados a las iglesias y ves cuando entra el engaño, bro. Porque hay muchas iglesias que están tanta del hambre del mover del Espíritu Santo, que el diablo entra, brother, se aprovecha haciéndose pasar por el Espíritu Santo y engaña a medio mundo ahí. Sí, que ahorita ya se le puso, bueno, de perdida yo lo identificamos como el espíritu de Kundalini. Simplemente porque se parece mucho a un espíritu hindú, que se mueve en el hinduismo, Kundalini. La palabra, veía hace movimientos raros y todo, entonces, y no siempre tiene que ir acompañado, ¿no? Sí. Cuando ya nosotros decimos espíritu de Kundalini, no necesariamente estamos diciendo es el espíritu hinduista de allá, necesariamente ya nomás. Sino que es un espíritu falso. Porque ya le pusimos nombre. Ya Kundalini quedó como el imitador del Espíritu Santo. Como para mí. Cuando yo toco tema de Kundalini, es el imitador o el falso Espíritu Santo. Amén. Mira, en el 18 dice, y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Ok. La muchacha hizo eso durante varios días, hasta que Pablo no aguantó más y muy enojado le dijo al espíritu, en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de esa muchacha. Aquí hay un tema muy importante que tomar. Normalmente entendemos de que una persona, porque lo hemos vivido, no pueden ser liberados a menos que no confiesen su pecado. Pero en este caso esta muchacha era esclava y era el demonio el que directamente estaba atacando. Entonces va a haber ocasiones donde la persona no tiene ni que confesar ni que querer, simplemente lo vamos a echar fuera porque nos está molestando y estorbando. Pero tiene una razón, tiene una razón del por qué sí a ella. Sí. Bueno, hablábamos de que muchas veces el poder de Dios te va a decir, el Espíritu Santo. Discernimiento, el Espíritu Santo te va a decir, ahí, échalo fuera, pero no habla de que ella se convirtió. No, es que ella era una esclava, bro. Exacto. Ella no tenía opción, o sea, porque ella le pertenecía a sus dueños. Sí. Es el significado de esclavo. Sí, pero habla también
de lo importante de saber discernir y tenerla llena del Espíritu Santo, porque eso muchísima gente lo vio, porque era públicamente que esa mujer los exhibía. Imagínense, entonces se voltea Pablo en el nombre de Jesús, con el poder y la unción de Jesús. ¿Qué creen que pasa? Porque la tenían en alto rango, de que porque ella dice que trabajaba para mucha gente y los estaba dando ganar. Entonces eso quiere decir que estaba en un lugar público. Pero mira, brother, no fue luego. No, hasta que... O sea, pasó un tiempo hasta que Pablo se desesperó. Percibió claramente, o sea, que no, eso no es de Dios. Este no es el Espíritu. O sea, no tuvo un discernimiento Pablo así de... ¿Qué miraría? Vamos a entrar en algún tipo de como presunciones, ¿no? ¿Qué pasó? Digamos que Pablo dijo, ok, está diciendo la verdad. A ver, esta muchacha, pero no se acerca, no quiere nada y sigue adivinando. O a lo mejor se puso a ver qué pasó, a ver esta muchacha qué hace, a qué se dedica. A lo mejor se puso a investigar como un poquito a ver de qué se trata esto, quién es esta persona, qué vida lleva. Es posible que pudo darse cuenta a través de un poco de, o fue discernimiento directo del Espíritu Santo, o hubo un poquito como de indagación, porque pues si adivinaba, y era de un demonio que adivinaba, o sea que no era una falsa divina, sino que realmente adivinaba, pues mucha gente sabía de esta muchacha. Sí. Y tuvo que haberse estado comentando, pero sigue adivinando, sigue haciendo lo mismo. Y está con ellos. Porque iba con ellos. Entonces, esto que nos queda como para enseñanza. Una, el Espíritu Santo te lo puede decir, pero también hay una parte donde tú tienes que ser responsable de indagar un poquito. De mirar a ver qué está pasando con esta persona por este caso vamos a decir que se dice profetiza o que se dice profeta, que se dice predicador. A ver, vamos a ver su vida, vamos a ver quién es fulano, dónde vive, vamos a ver, quiero saber su testimonio, porque se está queriendo meter se está queriendo unir a nosotros y tomar lugar entre nosotros, pero hay que ver quién es. ¿Qué frutos tiene? Entonces nos da nos pone un precedente. No nos dice de qué forma Pablo lo entendió específicamente, o pudo haber sido los dos. Tuvo la convicción, investigó un poquito hasta que finalmente el Espíritu Santo le dijo, échala. Y también la palabra dice que por sus frutos. Sí. Mira, en el 19 dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Pero los dueños de la muchacha, al ver que se les había acabado la oportunidad de ganar más dinero, llevaron a Pablo y a Silas ante las autoridades en la plaza principal. Brother, siempre, mira, de acuerdo a lo que dice el 20, lo vamos a leer de una vez para explicarlo. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Mira, léelo hasta el 21. Allí les dijeron a los jueces, estos judíos están causando problemas en nuestra ciudad. Enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos aceptar ni seguir. ¿Hasta el 20? ¿Hasta el 21? Hasta el 21, sí. Sí. Fíjate, realmente siempre fue, brother, lo político y el dinero. O sea, ellos estaban predicando y mientras no les tocaban su lanilla, todo bien. Pero les tocan el dinero y los prenden y ponen el pretexto de estos hombres son judíos y están alborotando con costumbres que no son de nosotros. Entonces, esta mujer fue enviada por ellos mismos, como sus amos, a que se infiltrara para que cuando ellos se fueran dijeron, no, es que es la mujer que andaba con Pablo y con Silas. Entonces, pero si siempre fue cuestión económica la religión, no solamente en Israel, sino en todo el mundo. Siempre ha sido una cuestión económica. Siempre. Por eso Jesús se enojó cuando se hizo su desastre en la sinagoga. Porque fue y destruyó todo. En el templo. En el templo. Hizo todo su tiradero de negocios, porque no era porque hubiera un negocio fuera de la iglesia, sino por cómo manejaban el negocio en la iglesia. No es pecado que comerciemos entre los hermanos, pero no que la iglesia, es pecado que la iglesia se vuelva un negocio. Bueno, vamos a actualizarlo en este tiempo. Es más importante ganar o hacer algo al respecto para tener ganancias para tu propio deseo que la salvación de la persona. O sea, que la administración fiel de la palabra. No les importa si la persona se va al infierno. O sea, lo importante es que pues yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. Es un negocio. Es la parte donde se mueve de acuerdo a tu milagro cuánto vas a ofrendar. Ahí lamentablemente
se sigue manejando. De que ven y recibe esta noche tu milagro, pero pues dejó sobre. Como dijo el hermano Cash Luna, cual grande sea tu necesidad, así de grande tiene que ser tu ofrenda. Uy, estuvo. Pues no. Pues nuestra necesidad de todos, brother, o sea, pues debería ser la salvación. ¿Sí? O sea, es lo principal de ofrendas todos. por eso? ¿Cuánto puedes ofrendar? Gratis. Fue gratis. Es gratis. Es y será gratis toda la vida. Dice ahí gratuitamente, siendo justificados por él. Entonces, ¿cómo? O sea, en este mundo lo que vivas, pues, ¿qué importa? O sea, lo más maravilloso ya lo tienes, que es la... ¿Salvación? Pero, lo inalcanzable ya es tuyo. sí, pero ese es el problema. El problema en las iglesias no es el diezmo o la ofrenda. Es querer hacer negocio con la ofrenda y con los diezmos. En la parte de, ¿necesitas algo? Vente para acá, da tu sobre de cuánto es tu promesa y de acuerdo a eso vas a recibir. ¿Verdad? Okay. Es cuando ya decimos, si no das, no, pues pero estás pobre, pero estás mal. Pero también es verdad de cuando como estamos enseñando, empezamos a enseñar al pueblo de que el pueblo de Dios entendía que había que ofrendar. Amén. Es un mandato. Es un mandato, es parte de una relación. ¿Sí me entienden? Miren, entre nosotros que nos amamos y tenemos amistad, siempre nos estamos dando algo, ¿no? Apoyando, dando algo, usted nos trae un regalo, otro le damos algo. ¿Por qué? Porque es esa amistad de amor. Amén. ¿Sí me entienden? Igual cuando pasó. Bueno, esa amistad nos lleva, tenga hermano, no, quédeselo. Tengo. O sea, estamos intercambiando cosas por amor. Dios ciertamente no ocupa nada nuestro, pero es para o sea, como fruto nuestro va a ser el, ok, doy porque amo a Dios y sé que eso beneficia a la obra de Dios. Amén. Dios no lo ocupa, pero su obra sí. Amén. Dice, y se agolpó en el 22 el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. También la gente comenzó a atacar a Pablo y a Silas. Los jueces ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearon en la espalda. Les dieron chicotazos o varazos, 3 menos. Dice 40 menos 1. No sé si sería así, ¿verdad? Pero les dieron una... Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Después de golpearlos bastante, los soldados los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara muy bien. Ya se habrán entrado lo de Pedro, que se les había escapado 2 veces. Sí, nomás aquello fue no en Jerusalén, pero fue con el rey Herodes, en Galilea. Sí, en Cesarea, en el área de Galilea. Amén. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. El carcelero los puso en la parte más escondida de la prisión y les sujetó los pies con unas piezas de madera grandes y pesadas. Amén. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban alabanza a Dios, mientras los otros prisioneros escuchaban. Yo creo que es el 26. No los detuvo ministrar. No. Pero fíjate lo del 26, dice. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. De repente un fuerte temblor sacudió con violencia las paredes y los cimientos de la cárcel. En ese mismo instante todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. O sea, la obediencia de unos siempre va a ser bendición para los demás. Me pregunto, ¿se soltaron de las manos o se soltaron de la pared donde estaban seguros? Yo pienso que se soltaron de la pared, las cadenas, o del suelo donde estaban amarradas las cadenas. Pienso. Pues dice que las cadenas. Si nomás no dice de qué puntas soltaron las cadenas. O falta se les hayan soltado de las manos a todos los prisioneros. ¿Qué estaba anunciando Dios con eso? Libertad.
¿Qué les Libertad en Dios. qué estarían? Yo quiero creer que Pablo estaba predicándoles ahí a través del calabozo. Que mientras que haya Cristo adoración, vino a liberar a los cautivos. Cristo vino a romper cadenas, a sacar los presos de la cárcel. sí, amén. Isaías. En el nombre de Jesús, y no pasaba nada, ¿verdad? Y pasó, porque tenían fe, o sea, porque ellos proclamaban la palabra, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo fue que tuvimos ayer, que tuvimos la oración? ¿Sí? O sea, cuando yo oré la primera vez, yo oré proclamando la palabra, las mismitas palabras que había dicho Elías. Sí, y no es porque quieras imitar o algo, sino porque viene escrito. Viene escrito cómo es que ellos utilizaban a los profetas para proclamar y saber las promesas que hay de Dios. La escritura y las promesas las proclamaba. Pues lo tenemos en la Biblia registrado una y otra vez, y te vas al Antiguo Testamento. El Dios de Isaac, el Dios de Elías, el Dios de Jacob. Sí. O sea, sabían quién era, sabían su nombre. El Dios de Abraham, el Dios de Daniel, el de los... Porque ahí como Dios era un nombre tan... ¿Cómo se dice? Dios es un nombre genérico. Sí. No tiene nombre. O sea, Hay que Dios, identificarlo. o sea, la palabra Dios es genérico. Sí, genérico. ¿Verdad? Pero sí, o sea, Dios, Jehová, o sea, la forma de identificarlo era Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, el Dios de David, el Dios de Salomón, o sea, la forma de ese Dios. El O Dios sea, de nuestros padres, el Dios hablando de padres. los judíos. Sí, Y sí, sí. empezaron a renombrarlos. Amén. Mira, en el 27 dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Cuando el carcelero despertó y vio las puertas abiertas, pensó que los prisioneros se habían escapado. Sacó entonces su espada para matarse. Pero Pablo le gritó, no te mates, todos estamos aquí. Aquí hay algo maravilloso. Ay, Leí el 28, algo maravilloso porque ciertamente los presos no se fueron. ¿Qué estuvo predicando Pablo? Que se le soltaron las cadenas, pero ¿qué ocurrió? Se transformaron, estaban adorando a Dios. En el corazón de los presos, que no quisieron irse. Es que no se distrajeron de la alabanza. ¿No? O sea, ellos sintieron su presencia y siguieron en lo que estaban enfocados. Sería que mientras Pablo y Silas adoraban, también los presos empezaron a adorar y no quisieron irse. O sea, el Señor los liberó para que lo adoraran. ¿Sí? Y entendieron que la liberación era para que lo adoraran a Él, no para que salieran huyendo. Porque, ¿cómo estaban, brother? Los presos, ¿cómo estaban? Pues bien incómodos, pero algunos ¿cómo? amarrados a la pared. Pero como dicen aquí que había un cepo, ¿verdad? Ajá. En los tobillos. Sí. Y había otros que estaban amarrados a la pared. Sí. No podían inclinarse ante Dios, brother. Nada. No podían tirarse. Dios los rostro en libera tierra, para decirles, rostro en póstrense. tierra, póstrense. O sea, para eso Dios nos da libertad. A través de los endemoniados, a través de nuestras aflicciones, a través de todo. Todo nos lleva a la adoración a Dios. No importa la calamidad. Porque tal parece que aquí ocurrió un sacudir, pero no fue un temblor de movimiento telúrico, por decirlo así, de movimiento de la tierra, sino fue un temblor posiblemente específico, nada más en la cárcel. O sea, fue Dios que hizo un milagro y obró para liberarlo. Porque tampoco no tiene sentido que por un temblor se abran las cadenas, ¿Sí, no? que los candados Fueron llenos del y se abren las Espíritu puertas. Santo. Sí, fueron llenos del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo que diseñó ese lugar. Entonces podemos percibir que Pablo y Silas estaban predicando el Evangelio, cantando, alabando, predicando. Los presos creyeron y el Espíritu Santo descendió y dijo, ok, los libero para que me adoren. No para que escapen, y ninguno se escapó. Ninguno se escapó. Fíjate lo que dice ¿en cuál vamos? El 28, ¿va? Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y en el 29 dice, él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. El carcelero pidió que le trajeran una lámpara y entró corriendo en la cárcel. Cuando llegó junto a Pablo y a Silas, se arrodilló temblando de miedo. Él también estaba escuchando. Es correcto. Y aquí cuando dice se postró a los pies de Pablo y de Silas, no es se postró a Pablo y a Silas, sino fue tanta la presencia que también que también él cayó rendido a los pies de Cristo. O sea que también él estaba escuchando la predicación de Pablo y supo exactamente de qué se trataba. Sí, no se podían ir No, lejos, porque dice que ven despertó. afuera. No, dice que despertando. Ok. O sea, él no estaba consciente. Está dormido. Ok. Dice despertando, más bien él llegó y sintió
La presencia. Porque dice se postró a los pies. Pero no a los pies, o sea, no adoró a Pablo y a Silas. Sí, claro, sino claro. de que en cuanto llegó no pudo estar en pie. Por la presencia. O entonces percibió como quiera, o sea, el Espíritu Santo hizo algo en él que entendió que eso no era humano. Sí, porque si no Pablo le hubiera dicho no te postres ante mí. En la Biblia está muy marcado, siempre que alguien se postra, dice yo quién soy, ¿verdad? Entonces, pero él se postró por la presencia. Sí, sí, sí. Bueno. Sí, no estaba como idolatrando a Pablo y a Silas. No, es otra cosa aquí, porque Pablo no lo reprende. ¿Sí, no? Simplemente se postró a adorar a Dios. Estaba la presencia de Dios tan fuerte que pues al Sí. no entrar la sintió. Sí. Y después dice en el 30, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cuando sacó de la cárcel a los dos y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Luego la conversión al nacimiento de nuevo. Pero fíjese aquí la convicción para preguntar, salvarme, tuvo que entender estoy perdido. Sí. Tuvo que haber una convicción clara de voy al infierno. Estoy perdido. Y este hombre tenía un propósito fuerte, porque el diablo iba a acabar con su vida 4 versículos atrás y se iba a matar, se iba a suicidar. Y ya después 3 versículos enfrente ya está diciendo, ¿qué hago para salvarme? O sea, ya no le importó, brother. O sea, en el 27 se iba a matar porque se le habían escapado. Y en el 30, él los saca y les dice, ¿qué necesito para ser salvo? O sea, ya no tenía miedo a la represalia. Entonces podemos confirmar también de que realmente ese temblor fue un mover del Espíritu Santo. Sí. No fue un temblor telúrico. Fue un mover del Espíritu Santo específicamente en la cárcel nada más. Amén. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pablo y Silas compartieron el mensaje del Señor con el carcelero y con todos los que estaban en su casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. En ahí dice en el 32, en esta versión. Yo leí. Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús, tú y toda tu familia se salvarán. Ok, el 31. Yo no había leído el 31, yo leí el 32. O sea, esta promesa de serás salvo tú y tu casa, brother, no es solamente el cree tú y ya los demás se van a salvar. No, cree tú y tú vas a hacer que los demás crean. Sí. Porque los llevó. Dice, serás salvo tú y tu casa. Y luego dice, le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Se los llevó a su casa cuando él tuvo una verdadera conversión. ¿Sí? Fue y llevó a las personas adecuadas a que los convirtieran. Por cuestión de hoy día, digamos, él tuvo un nuevo nacimiento por Sí. la debilidad del lenguaje de hoy día de creer. Amén. Él tuvo un nuevo nacimiento, el Espíritu Santo reposa en él y ahora los lleva a su casa y también todos creen. Todos nacen de nuevo y son llenos del Espíritu Santo. Fíjate en el 33. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. O sea, primero hizo lo que... Iban todos lastimados. Después de que te pegué. No le pegó él, pero simplemente pues Los azotaron. Imagínate, iban todos así. pues, se ¿no? los presentaron como unos criminales vagos, lo que sea, pues, Sí. porque les va a dar alguna atención especial, ¿no? Sí. Más los mete y los pone ahí en el calabozo que hoy le llamamos, que sería hoy día como calabozo, y ahí los dejan. Ni se preocupa por ellos, nada, ¿para qué? O sea, pues, está acostumbrado a... O sea, como que su corazón todo endurecido, pero ahora cambia. Después, cuando todavía era de noche, el carcelero llevó a Pablo y a Silas a otro lugar y les lavó las heridas. Luego Pablo y Silas bautizaron al carcelero y a toda su familia en el mismo rato. Es correcto. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. El carcelero los llevó de nuevo a su casa y les dio de comer. Él y su familia estaban muy felices de haber creído en Dios. Aleluya. Amén. Dice en el 35, cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Por la mañana los jueces enviaron unos guardias a decirle al carcelero que dejaran libres a Pablo y a Silas. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. El carcelero les dijo a Pablo, ya pueden irse tranquilos, pues los jueces me ordenaron dejarlos en libertad. O sea, qué raro por parte de los magistrados. Sí.
O sea, primero van, los encarcelan, van y ven que la cárcel está hecho un relajo. Saben que el carcelero se los llevó, que está en su casa, y todo va y le dice, suéltalos. O sea, que actuar tan raro, ¿no? Sí. Pero aquí viene la sorpresa. Surprise. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Nosotros somos... Pero Pablo les dijo a los guardias, nosotros somos ciudadanos romanos. Los jueces ordenaron que nos golpearan delante de toda la gente de la ciudad y nos pusieron en la cárcel, sin averiguar primero si éramos culpables o inocentes. Y ahora quieren dejarnos ir sin que digamos nada y sin que nadie se dé cuenta. Pues no nos iremos, que vengan ellos mismos a sacarnos. Echaron el charolazo. Sí. Y no era cualquier ciudadano romano, Pablo, ¿eh? Pues conocía, era un abogado, conocía bien las leyes. Era abogado. Sí. Un hombre de la ley. Hoy sería como un abogado. Un abogado, un hombre de la ley. Sí. Conocía muy bien la ley. Por eso fue que dijo, apelo al César, pero conocía bien el procedimiento. Conocía bien la ley de Dios y la ley del hombre. A lo mejor no era abogado de título, pero era un hombre muy erudito, muy conocedor. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Amén. Los guardias fueron y les contaron todo eso a los jueces. Al oír los jueces que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, se asustaron mucho. Y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces fueron a disculparse con ellos, los sacaron de la cárcel y les pidieron que salieran de la ciudad. O sea, si fueron a humillarse. ¿Verdad? Sí, a pedir perdón porque se les hubiera armado, pero... Sí. Yo pienso que hubieran perdido sus puestos de jueces. Sí, porque sin juicio ni nada los azotaron pensando que eran hebreos. Sí, por ser judíos. Los discriminaron, lo que sea, los discriminaron. Sí. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. En cuanto Pablo y Silas salieron de la cárcel, se fueron a la casa de Lidia. Allí vieron a los miembros de la iglesia y los animaron a seguir confiando en Jesús. Luego Pablo y Silas se fueron de la ciudad. Amén. Se acaba el capítulo. Amén. Entonces también ahí nos indica cuando los tiempos se acaban de un lugar y es tiempo de seguir al otro. Es correcto. Sí, no estás sembrado en un lugar. ¿Verdad? Porque si no, de acuerdo siguiendo esa lógica de que tú estás sembrado en un lugar o de que tú naciste como cristiano para estar en una sola congregación, entonces ¿cuándo va a haber la expansión? ¿Verdad? Tampoco es, o sea, también hay una advertencia que tampoco es hacerlo porque tú quieres. Sí. Ahí dice que ellos fueron a irse a un lugar y el Espíritu Santo se lo negó. Luego fueron a irse a otro lugar y el Espíritu Santo se lo negó. Querían ir a otro lugar y no lo sé. Sí, que les dijo, nada, aquí. O sea, no era donde estabas, ni el otro que querías, ni el otro, sino era aquí. ¿Y dónde? Donde fueron encarcelados, donde fueron azotados, donde fueron todo. ¿Verdad? Pero Dios iba a mostrar en su gloria y su misericordia, iba a mostrar su poder y sus milagros, y en donde justamente iba a haber una liberación de todos los presos que estaban ahí, y otra, toda una familia de un carcelero. Imagínate cómo iba a tratar ese carcelero a los próximos que iban a ir a predicar el evangelio. Los próximos cristianos que metieran ahí. Porque iba a seguir la persecución. Entonces Dios necesitaba gente en lugares estratégicos. Estaba preparando todo para que cuando llegaran ahí, o sea, sabían que iban a... Sí, iba a tener cuidado de sus hijos. Aún en la cárcel iban a tener cuidado de ellos. Iba a haber un cristiano cuidando a otros cristianos. Entendamos también el nivel de la sociedad que tocó. Era el loco, ¿cómo se le llama a los carceleros hoy día? Sí, los custodios. Los custodios, al director de la cárcel, es el que guarda la cárcel. Sí. Al custodio de la cárcel. Entonces ya se movían en una esfera alta de la sociedad. Entonces el Señor empezó a alcanzar también. Sí, recuerdo la estrategia que era necesario porque pues las cosas no iban a mejorar. Desde ese año las cosas han ido empeorando. Realmente.
Viene Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre.